¿Qué tal? Mi nombre es Hammurabi López González y hoy voy a platicar acerca del periodo comprendido entre el Porfiriato y los años 80 del siglo pasado, sobre todo en el estado de Zacatecas. Primero quisiera platicar sobre el Porfiriato y sus actividades sanitarias que se llevaron a cabo en el estado de Zacatecas, ya que durante precisamente este periodo, uno de los rubros más importantes de las consignas que tenía el presidente era la de orden y progreso, y para lo cual era súper importante tener una higiene pública adecuada. Dentro de sus patrones estructurales debería tener una estructura fisonómica que debería ser bella, adecuada, atractiva, pero sobre todo limpia e higiénica. Eso principalmente para todo el país. Específicamente en Zacatecas, en general en esa época se mantuvo un poco al margen de la modernidad, con un apoyo relativamente modesto. Sí hubo avances. Por ejemplo, en 1880 se inauguró el tramo ferroviario de Zacatecas a Guadalupe, y más adelante, 2 años después, se introduce también la electricidad en la ciudad, y también se contemplaba dentro de todo este proyecto nuevos inmuebles como arboladas, zonas. Todo lo nuevo que se tuviera que construir tendría que tener zona de árboles, tendría que ser una zona con letrinas, con agua, y que estuviera en general higiénica. En esa época se acondiciona el hospital civil, el mercado principal, el Banco de Zacatecas, también se adecua de manera correcta a lo que es el Teatro Calderón, e incluso el Instituto de Ciencias, ya con todas las técnicas propias y necesarias para la higiene. Otra de las actividades que se hicieron fue sacar los panteones de la ciudad para disminuir todo ese aglomeramiento. Algo importante que sucedió en esa época fue el abovedamiento del Arroyo de la Plata, ya que era una zona de contaminación importante. Todo el mundo arrojaba ahí sus desechos, principalmente la gente vecina. Entonces, el gobierno en general no tenía no tenía recursos para poder cerrar esa zona, por lo que la gente que vivía ahí cercana se cooperó junto con el gobierno para embovedar el Arroyo de la Plata en la zona que está dentro de la ciudad. Tiempo después, incluso ya muy entrado el siglo XX, se abovedó la zona sur que va a dar a la ciudad de Guadalupe, pero eso ya fue más adelante. Bueno, eso en relación a la higiene en Zacatecas. Ahora quisiera hablar sobre la batalla de Zacatecas, pero desde el punto de vista de un personaje que la vivió en carne propia, siendo él un adolescente, que se llamó Samuel López. Pero para esto necesitamos entrar un poquito en contexto, recordando que, por ejemplo, en relación a la batalla de Zacatecas, en esa época, don Venustiano Carranza admiraba a Madero, y en la revolución de 1910 iban de la mano, y al ganar Madero, deja como gobernador de Coahuila a Carranza como un aliado, ¿no? Más adelante Carranza rompe relaciones con Madero debido a que el presidente le quiere quitar una gran proporción de sus soldados para adjudicarlos al ejército federal, con lo cual estuvo en contra Carranza y pues no accedió, y de esa manera entraron en conflicto. Después se enteran de la muerte de Francisco Madero, y Carranza aprovecha la oportunidad para tratar según él, de vengarlo y activar nuevamente la revolución. Y bueno, en el caso de
de Zacatecas, de la toma de Zacatecas. Como que les comentaba, era un adolescente que vivía junto con su familia en una comunidad cercana de Guadalupe, llamada Tacualeche. Y menciona que cuando se dan cuenta, que les avisan que llegan los revolucionarios de Madero, entonces lo que hacen es prepararse para huir, porque se sabe que se están llevando gente o lo están levantando, etcétera. Para eso se huyen en unas carretas rumbo a Guadalupe, que está relativamente cerca, aunque en carreta es un tramo largo, a irse a vivir ahí con su hermana. Mencionan que para entonces, una semana después, se enteran, ya estando en Guadalupe, de que Francisco Madero gana la presidencia, y pues que es una época de fiesta, todo el mundo sale, festeja. Tiempo después, al siguiente día, pasan los revolucionarios de Francisco Madero y pues todo el mundo los alaba, les dan la bienvenida, etc. Posteriormente, a la siguiente semana, se van, pero hasta Zacatecas, de Guadalupe. La familia emigra a Zacatecas y se dan cuenta de que la ciudad está llena. Hay mucha población de gente que también ha emigrado huyendo de la revolución, de las comunidades cercanas, y pues hay poco lugar donde poderse establecer. Para entonces, en junio de 1913, comienza el primer ataque, en la cual la ciudad estaba a cargo de los federales. Después de la muerte de Francisco y Madero, Huerta toma posesión y tiene control prácticamente todo el país. Los federales a cargo en la ciudad de Zacatecas, repito, en junio de 1913, entra Pánfilo Natera con su regimiento dando un ataque. Dicen que duró prácticamente más de 24 horas el ataque, día y noche, hasta que se rompe el cerco en la ciudad y entran y es tomada por los revolucionarios y por Pánfilo Natera. Duran aquí en la ciudad prácticamente una semana, los revolucionarios, los rebeldes, y entonces nuevamente llegan los federales ya más armados y pues prácticamente hacen correr a Pánfilo Natera y a los revolucionarios. Estos federales huertistas duran en la ciudad de Zacatecas aproximadamente por un año, ¿no? Donde la población comenta pues fue un año de tranquilidad en la ciudad, de relativa paz. Se podían hacer las actividades, se podía trabajar, etc. Entonces, en junio ya se prepara Huerta para un inminente ataque de parte de Venustiano Carranza, por lo que se concentra todo su armamento y una gran parte de su ejército aquí en Zacatecas, a la espera de un posible ataque. Para esto, Venustiano Carranza da la orden nuevamente a Pánfilo Natera de atacar la ciudad, pero pues fue derrotado, ¿no? Principalmente por los generales Benjamín Argumedo, Salazar y Caraveo. En esos instantes la sociedad zacatecana pues lo que hacía era pues aislarse y pues encerrarse y esperar, ¿verdad? Rezar, es la única posibilidad que tienen. Una parte de la población, los económicamente más pudientes, crearon lo que se llama la Cruz Blanca, la cual era una manera de decir que eran personas que estaban imparciales a la situación y que solamente se dedicaban a atender a los heridos. Y esta organización estuvo encabezado por el doctor López de Lara y la señorita Beatriz González Ortega, entre otros personajes. Y adaptaron algunas zonas, sobre todo el Hospital Civil y la Escuela Normal, para
poder atender a los heridos, así también como en la calle Tres Cruces. Bueno, una vez que se da cuenta Villa de que Zacatecas había sido tomado pues por los federales y que Pánfilo Natera no pudo ganar, fue derrotado, y a pesar de las órdenes de Carranza de que no se moviera de su lugar, él no hace caso y sale de la ciudad de Torreón el 17 de junio de 1914 frente a la División del Norte. Llega a Zacatecas, a Calera de Víctor Rosales el 19, junto con Felipe Ángeles, que es el que toma la batuta de la actividad, el que daba las órdenes, el del estratega. Y pues prácticamente se dice que el 20 de junio comienzan algunas batallas. Por parte del gobierno federal no se sabe exactamente cuántos federales existían, pero llegó un grupo de 4,000 soldados para reforzar la capital. Por parte de la División del Norte, comandada por Francisco Villa, se comenta que llegaron cerca de 40,000 villistas, junto con los que ya estaban aquí, la gente de Pánfilo Natera, más los de los hermanos Arrieta, de Cerillo, etc. Obviamente que parte del personal de los soldados que venían que traía Huerta, era gente que fue levantada en la leva, ¿verdad? Cuando pasaban por las comunidades, los soldados agarraban a cualquier joven que estuviera en posibilidad de luchar y los cargaban para la revolución, incluso la mayoría en contra de los federales, pero pues al obligarlos, pues tenían que estar en contra de los revolucionarios. De alguna manera se estaban matando hermanos contra hermanos, ¿verdad? Pero bueno, el general, los huertistas, lo que hicieron fue colocar cañones en los cerros principales de la ciudad para tener bien enfocado, y para el 21 y 22 de junio, los rebeldes ya avanzan sobre la ciudad, y se comenta, dice la gente, que la ciudad pues está entre cerros. Obviamente tenían que pasar por ese cerro los revolucionarios, y ahí aprovechaban los militares para rafaguearlos con las metrallas. Se comentan que subían y los rafagueaban por miles, ¿no? Fue una gran cantidad de personas que murieron. Sobre la estación de la Bufa se comenta que los federales colocaron un reflector grande para poder iluminar por la noche y no los pudieran atacar por todos lados, y donde los enfocaban, ahí los ametrallaban. Bueno, Felipe Ángeles se las arregló para poder acabar con la artillería que se encontraba en los montes, en los cerros cercanos, y ya con eso dio una gran apertura para poder entrar a la ciudad. Entonces, para el día 23, Villa ataca con todo lo que le quedaba, y de esa manera aplastó prácticamente a todos los federales, los cuales pues muchos ya no había parque. Muchos siguieron peleando por más de 24 horas, ya estaban cansados, no tenían relevos, muchos ya habían muerto. Entonces lo que hicieron fue replegarse y huir. Dicen que huyeron por la ciudad y arrancaron por el Arroyo de la Plata rumbo a Guadalupe, donde los esperaban, ya los acribillaban, ¿no? La última zona que fue atacada fue el centro de la ciudad, donde, pues como comenté, de ahí salían los soldados huyendo, y donde después iban acribillando. Se comenta que aproximadamente 40% de los soldados fallecieron en esa redada. Fueron los que sobrevivieron, ese 40% solamente. Bueno, otro dato fue que aproximadamente a las 5 de la tarde del mismo 23 se escuchó un gran estruendo en todo el centro de la ciudad, y resulta que explotó el Palacio Federal, que estaba lleno de municiones, ahí donde guardaba el Ejército Federal todas
todas sus municiones, bombas, pólvora, etcétera. Las causas no se saben exactamente bien. Hay versiones que dicen que los mismos federales antes de huir explotaron para que no se las cargaran, ya que lo solían hacer en otros eventos. Otras versiones dicen que porque estaba cerrada con grandes cerrojos y candados muy fuertes, los mismos villistas al querer abrirla levantaron una bomba y pues explotó todo el edificio, que es algo factible ya que pues ya muchos soldados ya se habían huido y muchos villistas cientos de villistas quedaron atrapados dentro del edificio que explotó desde los cimientos. Incluso también explotó una casa que estaba al lado, donde solamente sobrevivió una persona, y otro edificio que estaba ahí contiguo. Bueno, una vez que ya se toma la ciudad por parte de los rebeldes, dicen que Francisco Villa entra a la ciudad y de los primeros lugares que visita es donde están los heridos, donde los tiene los heridos el doctor López de Lara, y llega y les pregunta específicamente al doctor que cuáles son oficiales y cuáles son soldados para fusilarlos, a lo cual responde de que pues no sabe, porque realmente no sabía, y que él pues atendía a todo el que llegaba. El general pues se molesta y le pregunta a la señorita Beatriz que si ella sabe cuáles son soldados y cuáles. Dice no, tampoco sé, y si lo supiera no se lo diría. Ante esto hace enojar al general y se comenta que le dio tres cuartazos en la espalda, y que les volvió a preguntar y que si le volvían a contestar lo mismo los iba a mandar fusilar, para lo cual el doctor López de Lara comenta, dicen que volvió a decir que no sabía quiénes eran, entonces los manda fusilar en el Panteón de la Purísima, a él, a la señorita Beatriz y a otros dos acompañantes. Uno de los vigilantes, que Eulalio López, un informante de Villa y en Zacatecas, fue el que intercedió por ellos, rogándole al general que no los matara, pues que eran los únicos elementos que tenían para poder ayudar a la gente que lo necesitaba, y que aparte el doctor era una persona de bien y que a veces no cobraba y que lo hacía de buena voluntad, etcétera. O sea, le hizo ahí estuvo rogándole, con lo cual Villa accede a que se les perdone la vida. Queda ese como una anécdota sobre esa familia. Bueno, independientemente que el ataque a la ciudad y la toma, etcétera, también tuvo sus repercusiones en la ciudad. Por ejemplo, posterior a la toma, Villa y sus personajes empezaron a buscar gente que estuviera supuestamente asociada con los huertistas, y los fusilaban, ¿no?, con ese pretexto. Mucho personal del clero también los fusiló o los corrió de la ciudad. Bueno, es en relación a ese evento. Ahora quiero hablar un poco sobre lo que fue la época de los cristeros aquí en la ciudad, pero para eso entramos un poco en contexto, diciendo que el presidente Calles expide una ley de reglamentos en el artículo 130 de la Constitución, con lo cual decreta de que se tienen que cerrar los conventos, obliga a los clérigos a registrarse, les impide que participen en la política, y que vistan hábitos religiosos fuera de sus iglesias, y que estén hablando mal del gobierno o de política dentro de sus púlpitos. Después de esto, obviamente empieza la refriega, y en Zacatecas específicamente hay brotes de guerrillas, sobre todo en Chalchihuites y Valparaíso, los cuales inicialmente fueron reprimidos de forma importante. Se habla de que en un Chalchihuite se levanta un pastor Quintana,
en armas. Y hay que tomar en cuenta que el ejército cayista tenía el apoyo de los agraristas y los cristerios tenían el apoyo de los campesinos. Entonces era una situación bastante difícil en esa época. Ahora bien, lo que sucedió en Zacatecas lo voy a exponer un poquito desde el punto de vista de investigación sobre los expedientes judiciales que se dieron en esa época, que son de tipo federal. Y habla de que hubo muchas cosas que se estuvieron investigando en esa época. Por ejemplo, en referente a la situación religiosa, se hicieron consignas contra el Seminario Mayor de Zacatecas porque se habían instalado en una casa particular. También sobre algunas mujeres por estar organizando claustros, igual con algunas monjas allí en Guadalupe. Hay otro caso, la de el presbítero Macías en Villanueva, por decir que las mujeres que vestían a la moda eran inmorales y que no tenían dignidad. También contra otro grupo de mujeres en Tacualeche por organizar procesiones. En Nieves, contra el párroco de la ciudad, por amenazar con excomulgar a los campesinos que mandaban a sus hijos a la escuela. Hubo muchos tipos de documentos que se levantaron en esa época. Hay que recordar que cuando ya hubo el arreglo con los obispos y el presidente, él nunca habló de una amnistía a los cabecillas, a los líderes de los cristeros. Sin embargo, texto de manera así, precisa, dice: sí se ordena se desista de acción en todos los procesos por rebelión, sea cual sea su estado. Significa que solamente se iba a permitir dejar libre a los cabecillas por el acto de rebelión, más no por los demás, que son los demás hechos: asesinatos, robos, incendios, etc. Posteriormente, Calles nombra a Portes Gil como su sucesor, pero Calles siguió siendo el secretario de guerra. Poco a poco fue mermando las fuerzas de los cristeros hasta que llega a un acuerdo con los obispos para reabrir los templos. De esta manera pues ya dejó sin legitimidad a los cristeros, dejándolos prácticamente acabados. Bueno, como podemos ver, sí hubo algunas ciertas situaciones aquí en el estado de Zacatecas, y todos están registrados en esos archivos. Ahora quiero hablar de Zacatecas en la época de los 20 a los 40. A partir de 1920, Obregón toma posesión de un país prácticamente en crisis. A nivel nacional, Obregón se consolida más en el gobierno, hace las paces con la CRON, que es la Organización de los Trabajadores, y recibe el apoyo de los Estados Unidos y su reconocimiento. Para él era muy importante tener esto. Algo que hizo fue en ese momento el nombramiento de Vasconcelos como secretario de Educación, con lo cual se llevó la enseñanza de la educación a gran parte del país. Aunque había crisis en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, una cosa importante es que en ese momento también había muchas huelgas en relación con las petroleras por los bajos salarios, los malos tratos, etc. Posteriormente a Obregón le sucede Plutarco Elías Calles, que llevaba más o menos la misma afinidad con el proyecto que llevaba Obregón. Bueno, en 1934, a nivel nacional se cierra el maximato y gana las elecciones Lázaro Cárdenas, haciendo una gran estructura a nivel nacional, sobre todo con la reforma agraria, la expropiación petrolera, educación, en el arte, en muchas situaciones. En Zacatecas lo que sucedía, seguía Félix Bañuelos, que era muy de la confianza de Cárdenas, y él apoyó mucho el corporativismo, y Bañuelos, de manera pacífica,
entregó el gobierno a Pánfilo Natera en 1940. En relación a Zacatecas fue algo diferente. La guerra cristera trajo muchos problemas. La gente que invertía en Zacatecas mejor se fue a otros estados porque ya no podía. La gente que vivía en el estado mejor emigró y eso dejó las zonas agrícolas pues solas. Entonces no hubo movimiento, no hubo producción. Lo único que quedó pues fue la minería, la cual pues sí seguía exportando. Y cuando aumentó el consumo interno en el país, por ejemplo en la electricidad, en la telefonía, etcétera, hubo algo de movimiento, pero pues, la gran mayoría era sobre todo para las empresas transnacionales que se quedaban con la mayor utilidad y muy poco lo que les quedaba para la población. Ahora quiero hablar de 1940 a 1970, en la cual pues en esta época en México había aproximadamente 15 millones de habitantes. Zacatecas tenía aproximadamente 570,000, muy baja en relación a sus estados vecinos. Inicia la Segunda Guerra Mundial y esto de alguna manera mejoró, ayudó un poquito a México, ya que se aumentaron las exportaciones y detonó la industria. De hecho dicen que se aumentó un 66% y la producción manufacturera también fue un eje de crecimiento para el país. Posteriormente con el gobierno de Francisco García se le da la autonomía al Instituto de Ciencias, mejorando todas sus condiciones de estructura, de educación, y posteriormente en 1959 se transforma en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Después de 1970 hubo un cambio a nivel mundial. Hay una reestructuración del capitalismo, ¿no? Hay una crisis importante por la caída de los precios del petróleo, lo que provocó que México, que era muy dependiente del petróleo, entrara en crisis también, y la manera de compensar esa situación fue pues endeudarse, ¿no? A diferencia de otros países que lo que hicieron fue impulsar lo que fue la tecnología, la educación en infraestructura y en la industria, México pues no lo hizo. Por lo tanto, Zacatecas siguió dependiendo de las actividades primarias, la agricultura y la minería. Incluso hasta en el 2006, el 39% de la población zacatecana vivía en una situación de pobreza extrema. Un poco que lo que ayudó en esto fueron las entradas de las remesas, que sí, una parte sí se iban hacia ese tipo de poblaciones, siendo uno de los estados que más inmigrantes daba a Estados Unidos. En Zacatecas la industria manufacturera también de mal, nunca pudo sobresalir en los últimos lugares a nivel nacional. En el 94 empieza una crisis importante. En ese momento está Romo Gutiérrez y él lo que hizo, pues lo poco que hizo lo hizo mal, y fue que se endeudó al Estado para más o menos tratar de salir de la crisis. Eso, y aparte de que no recaudaba nada para el fisco, porque la gran mayoría de la producción es agropecuaria y esa no aporta al fisco, y porque el gobierno federal también no tenía aporte. Entonces Zacatecas pues prácticamente no creció. Después de Romo Gutiérrez viene un candidato extraído también de las fuentes del PRI, que fue Ricardo Monreal, que ya le dio un poco más de dinamismo al Estado. Creó una reforma electoral la más avanzada del país en ese momento, donde los votantes también pudieran ser zacatecanos que vivían en el extranjero y también pudieran influir. Apoyó la educación y muchas otras cosas. Después de esto dio las bases para que siguiera la izquierda dominando con Amalia García, que fue la primera gobernadora del país. Y prácticamente ahí terminamos, agradeciendo su atención.